Bueno, ya estamos de regreso en este segundo bloque de Tu Mañana desde esta plataforma Cachicha TV y tenemos ya ahí en línea una persona que nos va a estar hablando desde Washington. Importantes informaciones. Giovanni Vicente, bienvenido. Estamos aquí en cabina. Federico, Nadia, Manuel, Stuart y Gloria. Giovanni, hola, buenas. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están todos? Bien, gracias por el contacto. Hermano, cuéntanos un poco la situación a raíz de los últimos acontecimientos del conflicto iraní-Estados Unidos. Muchísimas gracias por la gentil invitación y un saludo para este gran elenco que está estrenando este programa, que de seguro se convertirá en un toque de queda en las mañanas de la República Dominicana. Gracias, Giovanni. La realidad es que en los Estados Unidos, especialmente al finalizar la noche de ayer, se vivieron momentos de muchas tensiones. Es precisamente una gran crisis, ¿no? Que puede desencadenar un problema bélico, un conflicto bélico que nadie estaría deseando en este momento. Pero tenemos que ser honestos. Fueron unos ataques en bases iraquíes en las cuales se encontraban miembros del ejército de los Estados Unidos, y esto viene como una acción simbólica en retaliación por evidentemente el asesinato o la eliminación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ya luego se determinará si fue un crimen de guerra o no, la eliminación del general, del máximo líder militar de las fuerzas de Irán en el exterior. Entonces, obviamente en Estados Unidos esto llega en un momento en el que el país se encuentra con otra discusión que probablemente le ha quitado mucho más tiempo, que es el tema del impeachment, que se conocen los países nuestros de Latinoamérica como juicio político, que se ha iniciado en contra del presidente. Entonces, esto también influye para que hayan divisiones y hayan posiciones encontradas en cuanto a este tema de Irán y Estados Unidos, porque evidentemente el Congreso tiene su propia agenda. En este sentido, yo diría que en los Estados Unidos al final este problema no ha trascendido tanto, porque el presidente ha dicho que todo está bien. Él se ha reunido con el Consejo de Seguridad, ha estado informándose y probablemente conociendo nosotros cuáles son las reacciones, ¿no?, que tiene este presidente, el problema o los ataques no fueron tan decisivos, no fueron tan significativos, porque de lo contrario ya habríamos esperado primero un ataque verbal a través de la cuenta de Twitter, y evidentemente él no escatima esfuerzos cuando tiene que hacer cumplir o por lo menos transmitir su mensaje. Ya lo hemos visto cuando hace varios años hizo un ataque a unas bases de Siria, cuando se pensó que Siria había hecho otra vez el tema aquel de los ataques químicos contra sus ciudadanos, y eso pasó. Nadie esperaba ese ataque de Donald Trump de repente, ¿no? Pero no lo ha hecho con Irán, Y yo pienso que en el caso de la muerte de este general iraní, es algo totalmente trascendental para la política exterior de los Estados Unidos con relación al Medio Oriente, porque desde mi punto de vista entiendo que esto es mucho más importante incluso que la eliminación de Osama Bin Laden. Ustedes me preguntarán por qué, pero la realidad es que en este caso Osama Bin Laden era una persona que se encontraba fugitiva, estaba escondiéndose, estaba ocultándose de la justicia del mundo, ¿no?, y de todas las personas que le estaban siguiendo. Pero este general es una persona que se estaba moviendo de manera libre, un oficial público con poder de destrucción, porque estaba comandando las fuerzas de un país y se estaba moviendo bajo la bandera de Irán, es decir, que nada lo detenía. Entonces yo pienso que después de la muerte de al-Baghdadi, que fue el líder de ISIS en esta guerra que Estados Unidos libró contra el Estado Islámico por muchísimo tiempo, pienso que fue probablemente el ataque más mortal que Estados Unidos le ha dado a estos temas, no solo al terrorismo, pero evidentemente a su política exterior con relación al Medio Oriente. Giovanni, Manuel Cruz te habla de este lado, hermano. Gracias por tu participación con nosotros. Bueno, mira, ahora mismo el mundo entero, ¿verdad?, incluyendo la República Dominicana, está viviendo un estado de incertidumbre por esta situación, ¿verdad?, que afecta no solamente al Medio Oriente, sino gran parte de la economía global por el tema de la vinculación con el estrecho de Hormuz que tiene Irán.
Nosotros creemos, yo de manera particular pienso que Irán, ¿verdad?, y Estados Unidos no se van a ver enfrascados en una guerra convencional como las conocemos en la actualidad, pero con con estos bombardeos de anoche, ¿verdad?, en Erbil y también en la base militar, ¿verdad?, que es una base aérea de Al-Assad al oeste de Irán. Tú que estás en Washington, ¿verdad?, independientemente de lo que creamos nosotros, ¿cuáles son los rumores? ¿Cuál es el ambiente que se está viviendo allí? ¿Existe la posibilidad, independientemente de lo que creamos, de una guerra a gran escala o por lo menos regional, de manera convencional como la conocemos en la actualidad? Yo pienso que realmente lo que se está viviendo aquí es una tensión como es normal, pero no entiendo que esto puede escalar a algo más. La realidad es que, primero, vamos a ver cuál es el contexto regional y el contexto mundial y sobre todo cuál sería el impacto que esto podría tener, no solo en términos de vida, ¿no?, que es lo más importante, pero también en términos económicos. Los mercados financieros son sensibles y ellos reaccionan a las especulaciones, reaccionan a los rumores, reaccionan a las noticias. Y evidentemente esto va a provocar, que ya lo ha empezado, un aumento en el incremento en el precio de los combustibles, en el precio del barril de petróleo y ese tipo de cosas que dependen de Irán. Irán es la cuarta reserva de petróleo más grande del mundo. Eso es importante que lo tengamos claro. Entonces, en ese sentido, algo interesantísimo es que sepamos que este conflicto entre estos dos países tiene un origen y necesariamente tenemos que irnos a la historia. Irán y Estados Unidos son dos países que no tienen relaciones diplomáticas. Este es el golpe más importante que ha dado Estados Unidos, ¿no?, en los últimos 30 años a Irán. Y evidentemente esto que ha hecho Irán probablemente con las bases norteamericanas es el golpe más importante que le ha dado Estados Unidos desde el secuestro de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán en el 1979. Entonces, estos dos países hoy no se sientan en la mesa a dialogar, a conversar, pero en el pasado fueron los mejores aliados. De hecho, Irán era probablemente el representante de Estados Unidos en el Golfo y en el Medio Oriente. Estamos hablando de 40, 50 años atrás. Irán, como yo he mencionado, tiene la cuarta reserva mayor de petróleo y, por tanto, a inicio del siglo XX, las grandes potencias del mundo tenían todas sus ojos puestos sobre Irán, específicamente Inglaterra. Por eso, Irán por mucho tiempo tuvo la compañía anglo-iraní, que administraba el petróleo de Irán, y Irán solo recibía un 16% de los ingresos. Ya te puedes imaginar. Entonces, cuando Irán se independiza de los ingleses, que fue un proceso que inició en la década del 20 del siglo pasado, cuando el Shah Reza tomó el poder, instauró una dinastía, y luego en el 1941, cuando este señor es expulsado por las fuerzas aliadas, y luego se queda su hijo Mohammad Reza Pahlavi. Entonces, ahí empezó una gran relación muy estrecha entre Irán y los Estados Unidos, porque Estados Unidos no lo veían evidentemente como un país conquistador o imperialista. En ese momento las narices en Irán las tenía la Unión Soviética e Inglaterra. Entonces, cuando Estados Unidos empieza esa relación muy fuerte con Irán, en el marco del gobierno de Mohammad Reza Pahlavi, esto inicia tanto con una magnitud tan fuerte que es en el 1954 o 53, cuando tiene una pequeña pausa aquí, porque el Shah entonces es expulsado o se exilia, y el gobierno que de manera democrática llegó al poder, que era el de Mohamed Mossadegh, es entonces eliminado, ¿no? Recibe un golpe de Estado patrocinado por la CIA en ese momento. Entonces, a partir de ahí el Shah regresa desde Roma otra vez, que solo duró como una semana fuera del poder, y hasta 1979 Irán es el principal aliado de los Estados Unidos en esa zona del mundo. Entonces, todo esto que desencadenó este proceso, el mismo proceso interno que tenía el Shah en su país, evidentemente las grietas y las divisiones con los temas religiosos y sociales, culturales, que una parte del país entendía que él estaba revolucionando el país con una revolución blanca, como él le llamó, que era haciendo que el país se convirtiera en más occidental, mientras que los fundamentalistas pretendían que el país
continuara siendo un país musulmán con costumbres musulmanes y evidentemente que todo esto se mantuviese por mucho tiempo. Entonces ahí donde viene ese rompimiento en el 1979 con la revolución de Irán y la llegada del Ayatollah Khomeini, que estaba exiliado en Francia. A partir de ahí inició un proceso de alejamiento entre Estados Unidos e Irán, precisamente por el tema de el secuestro de los rehenes en 1979 en la embajada de Estados Unidos en Teherán. Y esto precisamente fue lo que provocó que el presidente Jimmy Carter no ganara la reelección, porque tuvo un mal manejo de su política exterior, en este caso se le salió de las manos. Yo pienso que lo que se está viendo ahora es que las relaciones se han enfriado otra vez, porque el presidente Trump está tratando evidentemente de deshacer la política de Obama y los acuerdos que Obama había logrado en su último gobierno, y probablemente lo que va a suceder es eso. Él al final va a hacer lo mismo que hizo con Corea del Norte, un giro de la política exterior, o probablemente va a hacer lo mismo que hizo con el pacto del cambio climático, que se deshizo de él. Y eso es lo que estamos viendo. Él ahora mismo no reconoce ese gobierno, ese acuerdo que se hizo con Irán. Irán, tras la muerte de este general, ha dicho que tampoco va a cumplir la última parte de ese acuerdo. Entonces el acuerdo queda sin efecto, no hay sentido ya para el acuerdo. Bien, Giovanni, Nadia Andújar de este lado. Al principio de tu interlocución hablabas de la diferencia que existe en comparación con otros ataques que se han producido, que en este caso es una figura líder en Irán, que no estaba perseguido por la justicia, como el caso de Osama Bin Laden, y que representaba además el máximo exponente, el segundo hombre de mayor influencia en Irán y máximo exponente de la revolución, que es quien trae de regreso al Ayatollah a Irán luego de que sale la dinastía de los Pahlavi. Sin embargo, los Estados Unidos dicen que con este ataque lo que se buscaba era evitar conflictos mayores y evitar un mayor número de muertes. Sin embargo, lo que en este momento estamos viendo aparentemente es totalmente diferente con lo que ellos dicen querían evitar por las tensiones que se están viviendo. Y además también porque acusaban a esta persona de estar relacionado al terrorismo. Existen ciertamente pruebas, ha demostrado los Estados Unidos, los servicios de inteligencia y demás, que esta persona que representaba las fuerzas militares de este país, digamos que con el derecho que todo Estado tiene de tener sus fuerzas militares, o si ciertamente había vínculos con el terrorismo. Y en ese mismo orden, tomando en cuenta la cronología de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, y al momento de que se rompen estas, las declaraciones también por parte de los Estados Unidos de que estarían dispuestos a sentarse con Irán a empezar conversaciones, pero sin ningún tipo de condiciones previas. Muy bien, eso es precisamente la diplomacia, ¿no? Eso es precisamente la política exterior de los países. Toman acciones, toman decisiones, y para estas entonces exponen algunas razones. Muchas veces estas razones resultan ser otras, y ya lo vimos, por ejemplo, cuando se buscó en Irak a Saddam Hussein por armas químicas. Al final no aparecieron estas armas químicas, pero el mismo Saddam Hussein fue patrocinado por los Estados Unidos en la década del 80, cuando se empezó la guerra entre Irak e Irán. Entonces ya tú más o menos puedes ver cómo se mueven las cosas en este mundo de la diplomacia, y en este mundo específicamente de la política exterior. Yo pienso que en el caso de Irán, como yo había mencionado en el principio, esta persona no se encontraba con una orden de captura, porque era un oficial público que se encontraba haciendo su trabajo, pero evidentemente había tomado parte en muchísimas campañas militares y había matado muchísimas personas. En estos procesos mueren personas inocentes, eso lo sabemos, y probablemente se encontraba presto a hacer algo parecido. Pero también tenemos que tener en cuenta lo que he dicho en el principio: si la persona no está siendo perseguida y otro estado interviene y elimina
esa persona, probablemente estaríamos también hablando de terrorismo de Estado, pero tampoco voy a hacer esa precisión porque no tengo esa precisión para hacerla, ¿no? Con exactitud. Pero la verdad es que Estados Unidos, Irán, probablemente van a llegar a un momento a sentarse en la mesa, y eso a mí no me sorprendería. ¿Por qué no me sorprendería? Porque es algo que el presidente Trump está haciendo. Lo hizo con Corea del Norte, se sentó con Corea del Norte a negociar cuando nadie lo había hecho. Entonces, en el caso de Irán hace todo lo contrario. En el caso de Irán se había sentado a negociar Obama, y Trump entonces se está alejando. Vamos a ver cómo las cosas se dan. Todavía es muy prematuro. Probablemente Estados Unidos no ha reaccionado de manera contundente a esos ataques de anoche, porque pues saben que es una retaliación o es una reacción al asesinato de este líder, que no solamente mató muchas personas, este líder militar, aún continúa matando personas después de muerto, porque me parece que esto lo digo de manera irónica, obviamente, claro. Me parece que tuvo un funeral totalmente masivo donde murieron aproximadamente 40 personas inocentes que se dieron cita ahí. Claro, entonces fue una estampida, y todavía esto sigue desencadenando otras acciones. Es un tema que se desencadena en un efecto dominó, y vamos a ver hasta dónde llegue. Pero conociendo lo reaccionario que es nuestro presidente de los Estados Unidos, te aseguraría que si el tema hubiese sido sumamente serio, y si el ataque hubiese sido de forma muy decisiva y significativo, él estaría tomando algunas otras acciones que no ha hecho. Entonces también eso puede ser incluso una estrategia, ¿no? De tratar de minimizar el hecho para que tenga importancia, y al final entonces quien se ríe de últimos Estados Unidos porque no le perturbó. Pero ya veremos cómo pasan las cosas en el día de hoy. Eso pasó ayer muy tarde ya de la noche, como a las 8 de la noche. Ya evidentemente muchas personas estaban en sus casas y no les quedó otra cosa que tuitear. Pero Irán... Giovanni, sabemos que tú estás en Texas, en el aeropuerto. La verdad que agradecemos infinitamente todo el tiempo que nos has dedicado y estas informaciones que para el país son de vital importancia. Y esperamos que también en otra ocasión podamos hacer conexión contigo, porque este parece que será un tema del cual se hablará mucho a principios de año. Durante mucho tiempo. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto del día. Gracias por su tiempo y la verdad que escuchar a Giovanni nos recuerda el talento de jóvenes dominicanos que tenemos en todo el mundo. Señores, nosotros tenemos que ir a una pausa. Ya se integró a este panel Francis Blanc y vamos a seguir con más contenido de Tu Mañana.